Compartir el sonido, compartir. ¿Me confirma que está viendo la pantalla, por favor? Sí, ya la estamos viendo. Vale, perfecto. Creo que aquí es interesante que tengamos en claro y quiero empezar por ahí porque pues, la idea de todas estas capacitaciones y la idea de todos estos espacios es precisamente que entendamos que todos trabajamos aquí por un fin común y creo que es ganarnos la vida y no perderla. Entonces, el tema importante y clave que queremos reforzar como en el Colombia en una estratégica con Home Center es que ustedes que nos escuchan de una otra manera tengamos ese entendimiento, esa identificación y obviamente esa precaución cuando nos enfrentemos a cualquier peligro eléctrico. Trabajamos para ganarnos la vida, no para perderla, ¿vale? Entonces es importante que tengamos eso muy en cuenta al momento de hacer todas nuestras labores. Bien, iniciemos un poco con este tema de accidentes. ¿Me confirman si la presentación la están viendo completa, por favor? Sí, se ve completa. Bien, muchas gracias. Em, ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar un tema bastante relevante y es todo lo que tiene que ver con el fenómeno eléctrico o la electricidad o las redes eléctricas o los cables o todo el fenómeno que se presenta y que se manifiesta cada vez que vamos a hacer trabajos y que requerimos tanto de esta energía que evidentemente es fundamental para nuestras vidas y es precisamente la energía eléctrica. La energía eléctrica, como digo yo, es hermosa, es preciosa, nos ha dado de comer a muchos, nos sigue dando de comer a muchos, nos sigue dando razón de ser, nos sigue dando impulso para seguir y como lo vamos a ver ahora más adelante, vamos a ver que es súper importante para la vida nuestra. Pero lo que no debemos hacer es descuidarnos y creer que ya la conozco toda y que la energía eléctrica la puedo dejar a un lado y cualquier momento la energía eléctrica, si es mal manejada, pues simplemente puede cobrar la vida de cualquiera de nosotros, como ya ha sucedido y ha venido sucediendo. Afortunadamente ha venido disminuyendo el tema, pero tengamos presente eso. Esa energía es una energía muy bonita, preciosa, espectacular, nos da a todos una opción de vida, pero es muy delicada y tenemos que tener cuidado. Voy a proyectarles un video y te agradezco, Diana, si me ayudas cuando esté proyectando el video, si está bien el video, si tiene sonido. Entonces, aquí paso a ver un video. Me confirman si ven el video y si hay sonido. Sí, hay sonido. Gracias, Diana. La energía es uno de los bienes más preciados por la humanidad. Es un elemento esencial para nuestra vida que nos permite evolucionar. Hemos creado lazos profundos con ella, a tal punto que no hay acción humana que no esté ligada a la energía. La usamos para alimentarnos, transportarnos, conectarnos, comunicarnos y muchos otros beneficios. No sabemos vivir sin ella, y así como todo gran tesoro que genera bienestar, también implica responsabilidad y cuidados. Los actores que tienen contacto con ella deben ser muy cuidadosos para no sufrir accidentes y para ello son capacitados. Sin embargo, todas las personas del planeta tenemos un contacto menor con la energía que en ocasiones ignoramos. Por eso hoy venimos a hablar de esos riesgos a los que en cierto modo estamos expuestos, que ignoramos, y debemos aprender algunos principios de precaución para tener una excelente relación con la valiosa energía. En Enel nos preocupa el alto índice de accidentes eléctricos que ocurren en el país. Las principales víctimas son terceros, personas que no trabajan para nosotros ni directamente con electricidad, pero que tienen relación con ella e ignoran las medidas de prevención que deben tomar. En su mayoría son personas que se dedican a trabajos varios, constructores, maestros de obra, personal de la limpieza o simples ciudadanos desprevenidos, entre otros. Bienvenidos a esta capacitación en donde aprenderemos a mantenernos seguros y protegidos frente a posibles riesgos eléctricos que se puedan presentar en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante la electricidad? ¿Alguna vez en tu casa se ha ido la luz de un momento a otro?
En ese instante quedas confundido e intentas verificar si es algo que sucedió en toda tu cuadra. Si es de noche, empiezas a buscar velas o linternas para no usar el celular y no gastar la batería en caso de que el corte se extienda. Pero, ¿qué pasaría si en este momento el mundo se queda sin electricidad definitivamente? Ya no podríamos volver a realizar muchas actividades, ni utilizar algunos equipos que usamos en nuestro diario vivir. No habría forma de usar celulares, televisores, computadores, neveras, lavadoras, planchas, entre muchos otros. E incluso, no tendríamos iluminación ni alumbrado como los tenemos hoy en nuestras casas. La electricidad es de vital importancia y genera calidad de vida, bienestar y progreso. Nos permite tener comodidades y está presente en casi todo lo que nos rodea, como industrias, comercio, residencias, calles e incluso parques con sus alumbrados. También existe la electricidad en la naturaleza, por ejemplo, en tormentas a través de los rayos. Además, algunos animales la producen, como las anguilas, y también tus neuronas usan electricidad para comunicarse. Bien, ¿cómo les pareció? ¿Interesante? O sea, nos quiere mostrar directamente que, bien que mal, dependemos de la electricidad, ¿cierto? No sé si Diana les comentó, cualquier pregunta que quieran hacer, pues piden la palabra y abrimos los micrófonos o la escriben en el chat, porque la idea pues es precisamente compartir con ustedes cualquier duda o inquietud que tengan. Pero nada, electricidad la tenemos presente, electricidad está en todo, hasta en las neuronas, la tenemos en el cuerpo humano, cada vez dependemos más del internet, cada vez dependemos más de la luz, de la energía, dependemos de las comunicaciones, ver y gracias el día de hoy, gracias a la electricidad podemos tener comunicación de esta manera, ¿vale? Bien, miremos algunas cifras un poco muy dicientes, como digo yo. Los números son fríos y los números no tienen tendencias, los números solo muestran la realidad. Aquí lo que nos está mostrando estos números básicamente es que desde el año 2020 en adelante venimos teniendo bastantes accidentes de una u otra manera críticos, ¿cierto? Críticos en el sentido de que podemos tener y hemos tenido bastantes eventos de carácter eléctrico dentro de todos estos. Año 2020, 2.700 accidentes. Año 2021, esto es por medicina legal, 3.100 accidentes. Año 2022, 3.500 accidentes. En lo ocurrido más o menos hasta agosto, 1.400 accidentes. Año 2023. Accidentes en el país, esto por medicina legal. Del 2018 al 2023, entonces, mire esta cifra tan escalofriante. Pacientes atendidos por quemaduras, según el Hospital Simón Bolívar. 8.300 personas atendidas por quemaduras, de los cuales el 8% son 600 casos atendidos por accidente eléctrico. Un poco para que sepan, en la medicina, los accidentes eléctricos las quemaduras eléctricas son de las más críticas de atender y de cuidar. Los médicos son muy empáticos en que nos cuidemos de las quemaduras eléctricas. Cifra muy escalofriante. Causas de terceros, o sea, tenemos acercamiento a redes, por lo cual hay accidentes, ¿cierto? Instalaciones eléctricas internas que muchos de ustedes se identifican conmigo de pronto, los que hacen instalaciones internas, los que pintan las casas, los que pintan fachadas, remodelaciones, pasan una toma de un lado a otro, pasan una roseta de un lado a otro, un interruptor, etcétera, manipulan los cables, un tablero de control. Mire, aquí hay una cantidad de accidentes que se presentan por este tema de la electricidad. ¿Cuántos han sido fatales? 21%, 49 casos fatales con electricidad, 159, quiere decir el 67%, en los cuales ha cambiado la vida, quiere decir quedó sin brazo, quedó sin pierna, quedó sin movilidad, quedó quemado para toda la vida, etcétera. O sea, son cifras muy críticas, cifras muy escalofriantes, que son verdaderamente reales que están pasando en el sector. Y el 12%, 28% sin lesión. En el registro de la empresa de la accidentalidad en nosotros, ¿cierto? Corresponde a 236 accidentes en el año del año 20 al año 2023. O sea, está presente. Es un tema bastante crítico. ¿Dónde se nos presenta accidentes con redes eléctricas? Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba,
Soacha como casos críticos, altos, pero mire que casi en todas las ciudades se nos presentan de manera media o baja. Puente Aranda, Rafael Uribe, etcétera. Están todas las alcaldías con algún tipo de evento eléctrico que no deja de ser bastante crítico, muy importante. Recordemos lo que les acabo de decir, la quemadura eléctrica es de las más delicadas de cuidar en el Simón Bolívar, y cuando hay paso de corriente a través del cuerpo, recuerden que muchas veces hay que retirar los miembros, y es por ahí es cuando vemos a compañeros nosotros sin una manito, y coloquialmente le decimos el mocho, o sin el par de brazos, o sin una pierna. ¿Por qué? Porque un accidente eléctrico simplemente al pasar por el cuerpo, ahora vemos un poco más el detalle, pues simplemente genera unos daños irreversibles. La tendencia, esta gráfica verde que está aquí, la gráfica azul clarita, y la azul oscura es año 2022, la azul clarita es año 2020, un poco la tendencia tiende a bajar, está tratando de bajar, gracias a esta jornada que hacemos con Home Center, por ejemplo, con ACOL hacemos otra, con todo lo que tenga que ver con personal que trabaje con electricidad de manera ajena o terceros, tratamos de hacer estos escenarios, queremos pensar y seguimos pensando que es un ejercicio bueno para seguir disminuyendo toda esta accidentalidad. Bien, la curva sigue bajando. Al paso que vamos más o menos, esperemos que no tengamos más de 2.000 accidentes este año. Recuerdo que ya vimos una cifra atrás, pero son bastantes accidentes. Y por lo que quiero mencionar, que no sea ninguno de ustedes que me están escuchando acá, porque precisamente para eso es este tipo de escenarios, para que vayamos conociendo cómo se hace, qué medidas se toman, qué acción se toma para que no estemos expuestos a algo que no tengo ni idea y por ignorancia o por desconocimiento me pueda yo accidentar. Entonces hay una disminución del 32%, seguimos trabajando en eso para que siga disminuyendo. Y de una otra manera, aquí el más alto que se presenta es por acercamiento a fachadas. Aquí hay un tema bastante crítico, ahora vemos de pronto algunas imágenes bastante fuertes o dicientes donde el acercamiento a fachadas a redes eléctricas es bastante delicado. A cualquiera de nosotros nos pueden decir, necesito que me pinte esta fachada, que me cambie un ventanal, que me haga una remodelación. Claro, listo. Entonces viene a la mente trabajo para ganarme la vida. Pero vamos a ver que en ese trabajo, en ese evento puedo perder la vida si no tengo cuidado de al menos ver que hay redes eléctricas cerca y que puedo estar en contacto con ellas, ¿vale? Es bastante importante. Bien, una imagen muy diciente, una imagen que ustedes han visto, ¿cierto? Entonces, peligro y riesgo, quiero que vamos identificando un poco lo que es el peligro y lo que es el riesgo. Entonces, uno se pone a pensar, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Entonces, empecemos a ver, ¿cuál sería el peligro? El tiburón. El tiburón está ahí en el mar, ¿cierto? ¿Los puedo quitar? No. Los tiburones viven en el mar, esa es su hábitat, y allí van a estar haciendo todo su desempeño, toda su labor, ¿cierto? O sea, el peligro está ahí. Son condiciones del entorno que van a estar ahí y por lo general no se pueden quitar. Tengamos en claro eso. Eso es básico para lo que viene en adelante. Peligro siempre va a estar ahí, no lo podemos quitar y es el entorno al cual yo me voy a desempeñar. Cuando dicen algunos de ustedes que le haga un trabajo en un tercer piso, yo digo, claro que sí, ¿cuánto vale? X pesos, perfecto, listo. Pero 3 pisos de altura, si la multiplico por 2 metros, me da 6 metros. ¿Cuál es el peligro? La altura. Tengo un peligro de caída, de altura. Tengo un peligro que está ahí porque el trabajo me lo demanda. Bien, pero diferenciemos un poco lo que entonces quiere decir el riesgo. Empecemos a ver en adelante con este peligro, que vamos a ver una exposición al riesgo. Aquí vemos unos buzos que están unos en la parte alta, otros en la parte baja. Entonces hay un grado de exposición al riesgo. Seguramente, si ustedes se ponen a ver, el que más está expuesto puede ser el que está arriba. No tiene protección y el tiburón puede pasar o por encima o por un lado y puede entrar y penetrar sus mandíbulas y coger la persona. Los que están abajo, poco más protegidos. Digamos que tienen cierta exposición al riesgo. Entonces, peligro, los tiburones que están en el mar. Yo no puedo hacer nada con estos animales que están allí. Pero si yo me expongo al riesgo, yo me bajo por esta cuerda y me meto al mar donde hay tiburones, pues en ese momento me estoy exponiendo al peligro. Entonces, esa exposición es la que llamamos el riesgo. Yo tengo que medir esa exposición. Entonces, no se nos olvide, peligro se identifica, casi nunca se puede quitar. Y el riesgo, yo lo que hago es medirlo.
qué tanto lo mido y lo valoro para decir si me puedo enfrentar o no a él. Entonces puede haber una mayor probabilidad y una mayor consecuencia. ¿Qué tan probable es que en este caso el tiburón agreda a los buzos? Muy alta. ¿Qué consecuencia? Fatal, gravísima. Entonces, dependiendo de eso, vamos haciendo como la analogía. De pronto uno dice, no, pues no es tan grave los que están abajo, tiene menor probabilidad y menor consecuencia, porque están protegidos de alguna otra manera. Eso más o menos es lo que podemos ver. Y el que tiene en la parte alta, pues ya habíamos hablado, es el que mayor tiene riesgo y el que está abajo tiene menor riesgo. Entonces, hagamos una analogía. Estoy en una terraza, estoy en una baranda, cerca a redes, estoy frente a un tablero eléctrico, estoy frente a una toma de 110 voltios, estoy frente a un motor, estoy frente a un switch o a un contactor de un motor, frente a un tablero eléctrico. Entonces, ¿cuál es el peligro? Vamos a ver y cuál sería el riesgo, dependiendo de todo esto que está acá. Entonces, lo importante que quiero que hoy nos vayamos diciendo es, yo tengo que aprender a evaluar, identificar el peligro y evaluar el riesgo, ¿vale? Es importante que tengamos esta analogía, porque siempre que usted haga un trabajo, va a haber un peligro. Nunca se le olvide este tiburón. Siempre que usted haga un trabajo, ahí va a estar el peligro. Y usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es su trabajo, porque le pagan bien, porque usted lo conoce, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que yo voy a hacer es, voy a evaluar el riesgo, a ver qué tan peligro o qué tanta consecuencia va a tener el enfrentarme a ese peligro. Y si definitivamente lo puedo hacer, lo sé hacer, estoy protegido, pues me le mido y valoro el riesgo y tomo las precauciones del caso, ¿vale? Bien. Queremos este video que, como les decía, es un video bastante diciente, que perdónenme un segundo, que nos muestra, permítame ver si aquí me funciona, porque no, déjenme un segundito a ver cómo lo ponemos a funcionar. Aquí ya, por aquí está. A ver si nos funciona aquí permítame. Denme un segundito. Porque no me quiere funcionar vamos aquí. Está con nosotros Leila, ¿no? Exactamente, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan y ven el video? Bueno, queremos Sí. conocer un poco los detalles de Gracias. este video sorprendente realmente. Los trabajadores Sí, para ¿qué tal? pintar una ¿Cómo están, fachada. compañeros? El saludo Cualquiera de cordial para nosotros, ustedes y un para andamio toda la común y teleaudiencia. corriente. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Quiero que tengamos hasta ahí un momento, ¿cierto? Unos obreros, trabajadores van a hacer una labor común y corriente como las que hacemos todos los días, pero sucede algo inesperado que no tenían contemplado, no tenían en la memoria y es lo que viene a Pasado continuación. lunes, justamente, 3 trabajadores, 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron recibidos. Bien, quiero que tengamos en cuenta un detalle por acá en esto, cuando sucede el contacto de ellos. Lo peor. En ese momento están moviendo el andamio en la parte alta seguramente hay unas redes, el andamio empieza a cabecearse, a moverse, y cuando menos piensan el andamio hace contacto en la parte alta, y Lunes, en este momento hay contacto, si ustedes vieron un destello, y ahí las personas pierden perdóneme, y ahí las personas como tal pierden la conciencia. Perdón un segundito. Está con nosotros Leila, ¿no? Exacto. Obreros realmente se salvaron de lo peor. Pasado lunes, justamente 3 trabajadores, 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte. Bien, el segundo detalle que quiero que ustedes se den cuenta es este fenómeno que sucede acá. O sea, si se dieron cuenta en la primera parte, vuelvo y digo, es un trabajo común y corriente, usted me puede pintar la fachada, claro que sí, vamos a trabajar, no hay problema, cuánto cuesta, el X, Y o Z dinero, yo tengo contrato a 2 obreros, un andamio, etcétera, etcétera, etcétera. Sufre una primera descarga que fue la que les mostré y hay una segunda descarga que los circuitos se reenganchan. Mire todo lo que sucede alrededor de un fenómeno eléctrico en el cual seguramente no estaba identificado ese tiburón, el tiburón estaba ahí, ¿cierto? El tiburón son las redes eléctricas y yo seguramente no evalué y no me di el riesgo de que ese andamio tocara las redes. Y mire lo que sucede con los trabajadores. Afortunadamente, para no entrar más en detalle
de este fenómeno, perdóneme, de este fenómeno, los trabajadores salieron con bien, los trabajadores se levantan sin ningún problema, de Itapúa, ellos donde sufrieron quedan en buen una estado. fuerte descarga Afortunadamente, eso no eléctrica. sucede siempre. El circuito cerrado de televisión Por lo general, a veces en captó los estos momentos casos hay cuando mortalidad, los mismos fueron porque la descarga es bastante crítica, en este ¿vale? caso Entonces, lo que quiero mostrar con esto un poco es, directamente es, aquí estaba el tiburón, alguien fue y miró alrededor, pero no vio los tiburones y se enfrentó al peligro, ¿cierto? Así como estaba, ¿se acuerdan? El buzo que estaba en la parte de arriba, no tenía protección y cuando hubo el fenómeno, pues nada, sucedió lo que no queríamos que sucediera. Bien, con base en esto, entonces, lo que tenemos aquí es, vamos a mirar algo de circuitería eléctrica rápidamente. Tenemos una fuente de tensión, permítanme ver si ahora sí me funciona por acá. El puntero, perdónenme acá, en este. Bien, una fuente de tensión cualquiera, póngale los tacos de la casa, póngale la toma eléctrica, póngale un tablero, póngale una red, lo que usted quiera, una fuente de tensión, un circuito que está aquí donde circula la corriente, o que la parte clave está aquí. Entonces, con base en esto es la electricidad, ¿cierto? Básicamente voy a llevar agua de un estanque a otro estanque. ¿Qué me hace que se mueva el agua? La gravedad. La gravedad hace que por diferencia de potencial, pues el agua baje. Eso creo que todos lo conocemos. Si en el auditorio hay plomeros, expertos en manejar aguas y gente hidráulica, pues saben que la gravedad me hace mover el agua. Dependiendo de la altura que tenga, entonces el agua se va a mover con una velocidad X o Y. Y dependiendo, ¿cierto? Este diámetro de la tubería, pues el agua va a salir con un chorro pequeño en una velocidad X con un tiempo Y. Y eso es la electricidad básicamente. Es una fuente de tensión que va a circular por una resistencia, ustedes la ven aquí, por una resistencia y va a llegar a otro lado y va a ejercer un trabajo. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Prende un bombillo, mueve un motor, etcétera, etcétera. Y con base en eso, pues se genera todo el circuito eléctrico y pasa a través de esta resistencia o de este circuito y genera un trabajo. ¿El trabajo cuál es? Prender el taladro para perforar un hueco, ¿cierto? Prender una motosierra para cortar una madera, prender un taladro de banco o una motoniveladora, no sé, estas rotomartillos, etcétera, etcétera, o cualquier elemento que me pueda ayudar en la electricidad. Entonces, simplemente a menor resistencia, pues hay mayor corriente, pues si la resistencia es, hagan de cuenta, una autopista. Si la autopista está destapada, pues la velocidad de los carros y la cantidad de carros va a ser una, pero si la autopista está bien amplia y bien ancha y pavimentada, pues la velocidad va a ser otra y la cantidad de carros va a ser mayor. Aquí sucede lo mismo. La corriente entre menor resistencia va a ser más alta y con base en eso, pues simplemente va a ser más flujo de corriente. Así de sencillo. Eso es lo que se establece como un circuito eléctrico básico y sencillo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la corriente, ¿cierto? Es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, entre mayor resistencia, menor corriente, y entre menor resistencia, mayor corriente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es que depende del equipo que yo tenga y esté funcionando y esté haciendo la labor. Y vamos a ver que mi cuerpo también, ahí es donde está el tema, mi cuerpo también es un conductor eléctrico y ofrece una resistencia al paso de corriente. Entonces son temas que tenemos que tener en cuenta, que una cosa seguramente va a ser mover un taladro de, no sé, 40 vatios, a mover uno de 65, a mover uno de 250 vatios, a mover uno de 500 o 1000 vatios, y ahí empieza a connotarse todo lo que tiene que ver con la potencia de los equipos. Circuito eléctrico, que sepamos que va de un lado a otro la corriente y depende mucho de la resistencia, ¿vale? Bien, corriente eléctrica, para que tengamos en cuenta esta electricidad que hablábamos, que es bien bonita, simplemente es flujo de electrones a través de un conductor en la unidad de tiempo. ¿Cuántos electrones pasan por minuto? Por segundo. Haga la analogía, ¿cuántos carros pasan por un peaje? ¿Cuántos pasan por minuto? Esa es la cantidad o la corriente eléctrica. Entonces, electrones que pasan por un conductor en una unidad de tiempo. El voltaje es el trabajo necesario para desplazar una carga eléctrica entre un punto a otro a través de un conductor. ¿Recuerdan los dos baldes de agua? Uno alto, uno bajito. Ese es el voltaje. Esta diferencia de alturas en el balde de agua lo llamamos diferencia de potencial en el tema eléctrico, lo llamamos voltaje o diferencia de potencial. Por eso dice 110 voltios. O sea, con respecto a tierra,
la fuente de 110 voltios tiene esa energía para hacer un trabajo y hacer modelos de electrones en el circuito. El tablero de la casa está a 110, pueden haber, si aquí hay electricistas industriales, a 220, a 440, ¿por qué no a 1000 voltios, etcétera, etcétera? Entonces, ese es el voltaje eléctrico, que hagan la analogía con los dos baldes. La resistencia eléctrica simplemente es la dificultad que tiene para hacer el paso de corriente, cómo le ofrece o no una resistencia para que pase mucha o poquita corriente. Ya lo vimos con la analogía de los carros, en una vía destapada o llena de huecos, pues van a pasar menos carros y con menos velocidad, pero si es una autopista, pues va a pasar muy rápido. Entonces, corriente, voltaje y resistencia eléctrica. Ahí está fundamentalmente todo el tema de la energía eléctrica, que básicamente los que conocen un poco de esto, se llama la ley de Ohm, ¿vale? Bien, miremos otros dos términos que pueden ayudarnos. La potencia eléctrica, capacidad de los aparatos y máquinas para desarrollar un trabajo. Como les decía, si ustedes son expertos acá en otras áreas, pues cortar un pedazo de madera de 10 por 10 por 10, pues con una sierra de una potencia, no sé, excúseme la palabra, de 200 vatios, va a ser muy diferente a cortar la misma madera con una sierra de 1000 vatios. Entonces, esa potencia que se la da, precisamente la construcción de la máquina, la fuente de tensión que tiene y la corriente. Eso es potencia, es la cantidad de fuerza o trabajo que puede hacer la máquina para hacerla en la unidad de tiempo. Es la capacidad de los aparatos y máquinas para desarrollar un trabajo. Su unidad de medida es el vatio, y en la práctica es más común el kilovatio. Ese es el que pagamos mensualmente, o ustedes le pagan a nuestra empresa cada mesecito. Ustedes ven el recibo que dice 100, 50, 80, 200 kilovatios al mes, y eso le ponen un valor. Entonces, con base en eso es que se paga la factura. Luego dice energía eléctrica, cantidad de potencia eléctrica consumida en un tiempo determinado. Ahora sí es lo que se consume en los equipos. ¿Cuánta energía necesita un equipo para funcionar? Y esa es la energía eléctrica. Estas son variables, finalmente, de la que hablábamos, para que se cierre el circuito que habíamos visto, en el cual circula una corriente, que en la medida en que yo la haga circular por donde yo necesito, por donde yo la pongo a circular, pues me hace un trabajo y me hace las cosas bien. El taladro perfora, la sierra corta, la resistencia calienta, los equipos de cómputo funcionan, los televisores, etcétera, etcétera, funcionan, los motores se mueven, y de esa manera pues se aprovecha completamente la energía eléctrica en la medida en que yo haga esto que dice aquí. Es la interconexión de dispositivos eléctricos simples, en el cual hay por lo menos una trayectoria cerrada a través de la cual puede fluir la corriente, y así la necesito. Para que hoy tengamos esta comunicación, estemos iluminando nuestra alcoba, es porque está circulando corriente a través de las bombillas de manera controlada, de manera técnica, y no se está saliendo por ningún lado. La nevera, nuestros equipos eléctricos están con un circuito eléctrico controlado, ¿vale? Bien, no sé si llega una pregunta, Diana, para que me cuentes, y si no, vamos avanzando. Sí, hay una. Vale. Dice que cómo sobrevivieron las 3 personas del video. Excelente pregunta, sí. En ese momento, afortunadamente, seguramente estoy pensando yo, lo que sucede aquí es que el andamio pues está bien puesto a tierra, el andamio descarga muy buena parte de la corriente. Ellos lo que hacen es un divisor de corriente, y la corriente que pasa a través de ellos no es la suficiente para darles un paro cardíaco o una fibrilación, porque ahí no hay una descarga que los queme, sino que les puede producir paro cardíaco o fibrilación. Y si ustedes se dieron cuenta, como en unos segundos después sucede una segunda descarga. Los circuitos eléctricos, como llamamos los electricistas, aguas arriba, tienen unas protecciones. Entonces, las protecciones estaban bien calibradas y rápidamente sacaron el circuito. Entonces, la descarga fue muy corta, la corriente que pasó por ellos, ojo, esto es una elucubración que me hacen acá y yo trato de entender el fenómeno, porque no puedo asegurarlo, pero creo que es de esa manera. Una corriente que pasa a través de ellos en un tiempo muy corto, y afortunadamente no les produce ni paro cardíaco ni fibrilación por las condiciones, su calzado
o no estaban firmemente a tierra ellos y el andamio estaba bien aterrizado. Esa es la razón por la cual ellos pudieron sobrevivir. Si hubieran quedado más tiempo pegados, bueno, otra cosa, se soltaron los tres. Afortunadamente se soltaron, uno quedó medio en contacto, pero se soltaron. Entonces, muy rápida la desconexión, la corriente que pasa a través de ellos fue una corriente que no fue letal y rápidamente se desconectaron. Si hubieran quedado conectados, ¿cierto? A través de su cuerpo, pues la cosa hubiera sido fatal. Bien, espero con eso haber respondido la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Diana? No, señor. Ah, sí. Dice el señor José, usando las botas y guantes dieléctricos también los coge la descarga. Buena pregunta. Usando guantes y botas se llaman aislantes con propiedades dieléctricas, ¿cierto? Seguramente que no los hubiera cogido la descarga. Pero ojo, porque esto es una actitud que puede ser, una acción que puede ser temeraria. Es decir, yo puedo decir, no, yo con guantes y con botas me le arriesgo y hago contacto. No, ese es igual como si me estuviera yo subiendo a la parte alta del tiburón y digo, pero tengo unas rejitas y cuando paso me le esquivo. En estos casos, cuando hay redes eléctricas, lo que hay que hacer es pedir que se desconecte el circuito, porque es muy riesgoso, el peligro va a estar ahí, va a circular corriente porque seguramente que el andamio va a tocar. Entonces, yo al colocarme estos equipos de protección estoy diciendo, estoy protegido. ¿Qué tan dieléctricos son? ¿Qué clase tienen los guantes y botas? ¿Cómo me protejo yo de que realmente estén probados o no estén probados? Entonces, aunque eléctricamente yo puedo decir que se pueden llegar a proteger, la actitud de hacerlo es muy temeraria y es mejor que no la hagan, porque no se enfrenten a ese peligro de esa manera. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra, Diana? No, señor. Vale, muchas gracias. Bien, miremos este video ahora un poco para lo que hablábamos sobre la descarga en el cuerpo. Módulo 2. Riesgo eléctrico. 2.1. Definición de riesgo eléctrico. Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Bien, entonces aquí algo bien interesante es que vimos dos fenómenos, contacto eléctrico y arco eléctrico. Entonces, el contacto eléctrico, como lo veíamos, es paso de corriente a través del cuerpo, como lo está mostrando ahí el dibujo, y como lo vimos en el ejemplo que vimos de los compañeros que estaban haciendo, que aquí está la foto, un poco nuevamente el evento, porque están haciendo contacto directo con la red, a través de un andamio, con la red eléctrica, porque el andamio básicamente es metálico, hay un contacto directo, y hay directo e indirecto, pero es un contacto. Y el otro básicamente es un arco eléctrico, que es una explosión que produce quemaduras, que la mayor parte de las quemaduras eléctricas pueden ser de segundo y tercer grado porque es una explosión momentánea muy rápida de mucha energía. Bien, como lo vemos acá, entonces empecemos a preguntarnos cuál es el peligro y cuál sería el riesgo. Frente a los muchachos que estaban haciendo en el andamio, pues el peligro evidentemente que va a ser la red eléctrica, la energía eléctrica, la electricidad, llámela como quiera. ¿Se puede quitar? En la mayoría de los casos no se puede quitar, va a estar ahí, ¿cierto? Va a estar presente, ¿cierto? Entonces uno dice, ojo porque hay unas redes, ojo porque hay unos cables, ojo porque pasa un tablero, ojo porque hay aquí una tubería de cables, los que hacen excavaciones, y por ahí pasa energía eléctrica. ¿Se puede quitar? Vuelvo y digo, en la mayoría de los casos no. Entonces tengo que empezar a valorar el riesgo. ¿Con qué técnica yo me voy a enfrentar a ese riesgo? Me voy a enfrentar, perdóneme, a ese peligro. Entonces yo evalúo y con base en mi evaluación, algo que preguntaban hace poco de los guantes y las botas, que aunque no es la mejor técnica, es una forma de enfrentarse al peligro. Pero, como les dije, es mejor que no lo hagan si no son personal capacitado, formado, y esas técnicas de hacer ese tipo de trabajos, pues no están todavía formalizadas ni normalizadas.
Pero volviendo al tema, entonces, el peligro es la energía eléctrica y el riesgo es cómo me enfrento yo a ese peligro. Entonces digo, voy a pintar hasta el segundo piso. Pinto primero y segundo piso, hago toda la pintura y después solicito de alguna manera hacer que quiten la energía eléctrica de ese punto y ahí sí ya puedo pintar la fachada del tercer piso y ya evalúo el riesgo y me enfrenté al riesgo de manera controlada. Lo mismo está en este caso, ¿cierto? Nuestro trabajador que está en la parte alta, hay muchos trabajadores de telecomunicaciones, como el que está aquí, que se enfrenta a nuestros postes, y los postes tienen red de media tensión en la parte alta, red de baja tensión en la parte media, y los telemáticos pueden estar en la parte de abajo. Entonces, peligro, la energía eléctrica, el riesgo es cómo me enfrento yo a ese peligro para que no suceda ningún tipo de evento. Aquí estamos viendo una persona que está bajando en la parte de la segunda foto, ¿cierto? Bajando unos rieles a través de la fachada. Estos son casi que casos reales. Hemos tenido personas que suben cortinas, que hacen cúpulas en el tercer piso, cuarto piso, montan lo que estos llaman marquesinas, y las marquesinas son de aluminio, metales, y se les va un ángulo y hacen contacto y ¡pum! Sucede. Hemos tenido fatalidades, bien sea por caída de alturas o bien sea por lo que les dije. Le sucedió al trabajador paro cardíaco, fibrilación, no tuvo atención oportuna y falleció. Entonces, mire que es la forma en que yo me enfrento al peligro. Recordemos la primera frase que vimos al principio. Todos trabajamos para ganarnos la vida, no para perderla. Entonces, estos trabajos sí hay que hacerlos y somos especialistas, pero el especialista es aquel que identifica muy bien el peligro y evalúa el riesgo. Y el evaluar el riesgo dice, ¿me le enfrento o no me le enfrento? O tomo otras medidas, ¿vale? Bien, miremos que el cuerpo humano es un conductor de electricidad. Casi siempre, decimos acá, tenemos casi como 1000 ohmios de resistencia. ¿Recuerdan la variable resistencia? O sea, si la corriente pasa a través de mi cuerpo le ofrece una resistencia de 1000 ohmios. Eso más o menos está calculado para todos los seres humanos entre 700 y 1200. Se promedia como en 1000 ohmios la resistencia. Miremos este video que nos dice. 2.2. ¿Por qué puede pasar corriente a través del cuerpo humano? La corriente siempre va a buscar la forma o el camino de llegar a un equilibrio. En la mayoría de los casos, esto se puede obtener por el contacto con la Tierra. Ello debido a que la Tierra es un excelente conductor y la corriente eléctrica es como un ejército de duendes perezosos que siempre van a buscar el camino más fácil y que ofrezca menor resistencia para llegar a Tierra. Pero, ¿por qué la corriente me puede atravesar? El cuerpo humano es conductor de electricidad, es decir, que la corriente eléctrica puede circular por nuestro cuerpo. Esto debido a que estamos hechos de iones de agua y otros elementos que son conductores por naturaleza. Se dice que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano tiene un valor de 1000 ohmios. Sin embargo, este valor puede variar por múltiples factores como la humedad y la temperatura corporal. Es por ello que en un circuito eléctrico no solo se pueden incluir electrodomésticos, las personas también pueden hacer parte de este, actuando como una resistencia. Bien, queridos colegas que me escuchan, una noticia que les tengo es, usted es un conductor de la electricidad. La electricidad lo va a buscar. Si usted se le enfrenta y se le acerca, ella lo va a buscar para que le deje circular por su cuerpo. Estoy siendo un poco coloquial, un poco jocoso, pero quiero decirles, ojo, porque usted es un conductor eléctrico. Que tiene 1000 ohmios, pero ojo, porque sí conducimos electricidad. Tenemos aminoácidos, tenemos ácidos, tenemos sales, tenemos grasas en el cuerpo, tenemos agua, ¿vale? Y por ahí puede circular fácilmente la electricidad. Entonces, cuidado cuando nos enfrentamos a la energía eléctrica, porque ella no lo va a preguntar, va a circular a través nuestro. Bien, miremos un ejemplo sencillo en casa de lo que ya hemos venido hablando. Una casa sencilla, vamos a hablar de electrodomésticos, lo que hablamos a 110 voltios. Ni si esto no es ni media tensión, esto es baja tensión. Queremos que trabajemos con la resistencia que ya tenemos nosotros, 1000 ohmios, ¿cierto? Y vamos a trabajar con un secador de pelo, un radio, un cargador de iPhone, una licuadora, cualquier elemento que yo tenga en casa, un taladro,
están a 110 voltios. Esto es lo que tenemos acá, fácilmente, porque a veces despreciamos, decimos, ah, eso es baja tensión, ese cablecito no importa. No, mire, estos son 110 voltios y quiero que se den cuenta de lo que puede suceder si yo entro en contacto. Mire, la persona que está aquí, de una u otra manera, ¿cierto? Hizo contacto y circuló a través de él una corriente, porque él tiene ¿cuánto? 1000 ohmios. Y la fuente de tensión o de voltaje, que dijimos que era la diferencia de potencial, pues simplemente está a 110 voltios. Vamos a suponer, uno dice, ah, no, pero eso a mí me ha pasado varias veces y no pasa nada. La corriente y la ley de Ohm dice que B es igual a I por R, o sea que la corriente es igual al voltaje, 110 voltios, sobre la resistencia. Entonces, mire, matemáticamente, unas cifras muy sencillas, unos números muy sencillos. Pues si yo divido 110 voltios, que es la fuente de tensión de mi casa, donde conecto el secador, donde conecto la licuadora, donde conecto el cargador del iPhone, simplemente 110 voltios, y con base en ello, entonces mi resistencia son 1000 ohmios. ¿Cuánta corriente circula? Entonces hagamos la operación matemática y me da 110 amperios, perdón, punto 110 amperios, lo que traducido se llama 110 miliamperios, es decir, una corriente de 110 miliamperios. Ah, pero poquitico, 0.1 amperio, eso es poquitico. Miremos qué dice las tablas de Reti acerca de estas corrientes. Dice la tabla de corriente que si por mi cuerpo circulan 1 miliamperio no hay ninguna señal. De 1 a 3 miliamperios hay una percepción algo fuerte de dolor. De 3 a 10 ya empiezan a tener contracción muscular, pero es que muchas personas quedan pegadas a la red porque ellas mismas se agarran porque los músculos se contraen y ellos mismos se van cerrando y se van agarrando cada vez. Eso sucede entre 3 y 10 miliamperios, ¿cierto? Con 10 miliamperios en adelante los músculos ya se cierran y mire lo que pasa aquí, entre 30, 75 y 250. Ya aparece parálisis respiratoria, ya puede aparecer una probabilidad de fibrilación, o sea que el corazón ya se descoordina completamente, y a 250 miliamperios ya probablemente y por lo general siempre es fatal. ¿Cuánto dijimos que había en nuestro ejercicio? Dijimos que había 110 miliamperios, por lo tanto estamos en esta franja. O tenemos una probabilidad de fibrilación cardíaca o tenemos simplemente una fatalidad. Entonces mire que no es tan sencillo y no es tan fácil empezar a pensar que de otra manera, pues, no, eso no es tan crítico. Me enfrento a la red, a los 110 voltios y eso no pasa nada. No, es muy delicado, ¿vale? Tengamos muy en cuenta eso. Entonces, el RETIE, que es nuestro Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, muchos de ustedes lo conocerán, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y la Resolución 5018, digamos que las dos, una legisla a través del producto y de las condiciones del producto, que es básicamente el RETIE, reglamenta las instalaciones. Por eso es que ustedes, y seguramente muchos de ustedes han escuchado o viven de eso, está muy bien, y es la certificación de RETIE, que la instalación tenga certificado RETIE, que tiene que venir el inspector RETIE, y eso cobran un dinero, perfecto. Quiere decir que el constructor que hizo la remodelación debe hacerlo con la norma, y el inspector dice, si cumple, no cumple. ¿Qué cumple? La normatividad y las distancias de seguridad, ¿vale? Eso es lo que es un certificado RETIE. Y la 5018 lo que dice es, reglamenta la seguridad y la salud en los trabajos del sector eléctrico, trabajadores. Entonces, es importante esas dos que las tengamos en cuenta. Los que trabajan en este sector, tengamos en cuenta esas dos resoluciones que no hacen más que decirme a mí cómo hacer bien las cosas y cómo tener en cuenta directamente la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y de nosotros mismos, perdón. En muchos casos las obras civiles, ¿cierto? La puede efectuar personal competente. Entonces aquí ya entramos a un tema bien importante, es lo siguiente. Muchos de ustedes que me están escuchando acá son personal advertido, ya les explico qué quiere decir. O trabajan en obra civil, o en carpintería, o en mampostería, o en tema de arquitectura, y para nada son del sector eléctrico, ¿cierto? Entonces, a este personal como tal, lo que me dice la resolución es que yo debo advertirlos, formarlos como personas advertidas, para que al menos cuando se enfrenten al peligro eléctrico lo puedan identificar y sepan decir, hey, yo tomo esta distancia, tomo esta precaución. ¿Eso qué es lo que me quiere decir entonces?
Personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores supervisadas por personas calificadas, responsables de evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. Verbo y gracia. Todos ustedes, los que no son electricistas, hacen labores que no son eléctricas. Entonces, con base en eso, se van a enfrentar al peligro eléctrico. Deberán hacerlo supervisados por personal electricista. Dirán, uy, pero ¿a qué horas ahora me toca llamar a un electricista que supervise mi trabajo? Lo que tenemos que hacer es que alguien nos advierta, alguien nos esté supervisando, alguien nos diga cómo son los peligros eléctricos para yo poderme enfrentar a ellos. Y con base en eso, mido el riesgo, ¿vale? Persona advertida, entonces ese es usted y yo, bueno, yo no tanto, ustedes de pronto los que no trabajan en electricidad, son personas advertidas porque aunque no son de la electricidad, deben ser informados, ¿vale? Es persona suficientemente informada y supervisada por personas calificadas que le permitan evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad eléctrica con electricidad. Es el personal advertido. Entonces, un poco es ustedes que trabajan en carpintería, mampostería, arquitectura, etcétera, obra civil, etcétera, etcétera. Persona calificada ya es una persona que demuestra formación y capacitación en el conocimiento de la electrotecnia, ¿sí? De alguna manera se formó y conoce de la electrotecnia, esa es la persona calificada. Ya el profesional competente es aquel que ya fue y sacó matrícula. Dijo, bueno, yo soy una persona natural, que además de cumplir el tema de calificada, voy y saco una matrícula. Entre los colegas electricistas, conocen muy bien este tema que se llama el CONTE, CONTE 1, CONTE 2, CONTE 3, CONTE 4 y T5. Eso le da unas formaciones y unas habilitaciones y unas competencias. Entonces ya venimos, que es la persona calificada, pero que es competente porque tiene matrícula profesional. Y ya la persona habilitada no es más que esta persona competente, dice de esta manera, profesional competente, autorizado por el propietario o tenedor de la instalación. Entonces, básicamente, en el caso de las empresas que tienen electricistas a su cargo, pues entonces los verifican que sean personas competentes, ¿cierto? Y les dan una habilitación, es decir, les dicen, usted puede trabajar en el sector eléctrico, usted puede trabajar en el sector X, Y o Z, porque son personas que son habilitadas por el patrón o por el dueño de la instalación. Entonces, personal no electricista, como ya lo dije, muchos de ustedes que me escuchan, entonces deben ser personal advertido. ¿Y eso quién lo exige? La resolución 5018 para protección, de acuerdo de lo que hablamos, de la seguridad y salud de las personas que de una u otra manera trabajan en el sector eléctrico, y si son personas advertidas deben estar supervisadas, deben estar advertidas por una persona competente, una persona que les pueda indicar y los pueda supervisar. ¿Bien? Eso es lo que nos dice la resolución. Entonces, el personal competente es este que ya les comenté que tiene su matrícula profesional. Bien, miremos aquí lo que nos dice el reglamento técnico de estaciones eléctricas, un poco nos lo dice este video, miremos este video para que lo entendamos. 4.4. Distancias de seguridad. Debido a los riesgos que se pueden correr por la presencia de corriente eléctrica, existen ciertas distancias de seguridad, las cuales son distancias mínimas alrededor de equipos eléctricos o de conductores que se encuentran energizados. Esta distancia es necesaria para garantizar que no habrá accidentes por acercamientos de personas, animales, estructuras, edificaciones o de otros equipos. El RETIE contiene tablas que determinan las distancias mínimas de seguridad personal para trabajos cerca o en partes energizadas o los límites de proximidad. Se puede dividir según el grupo de personas y los niveles de tensión. Según el grupo de personas, se clasifica en aquellas que no tienen ningún conocimiento, o conocen muy poco, o que tienen cierta capacitación, y personas que son técnicas. Estas tienen un rango de distancias de seguridad menor, pues pueden acercarse bastante debido a que conocen los riesgos a los que se enfrentan. Según los niveles de tensión, a medida que aumenta la tensión, mayor distancia se debe tener de la red. Ello por los factores explicados en los cuales esta tensión involucra grandes niveles de corriente y por ende pueden generar lesiones fatales. Por lo general, si eres una persona que no tiene conocimientos certificados y estás cerca de una instalación aislada de menos de 1000 voltios, debes guardar una distancia de 0.4 metros.
Sin embargo, la mayoría de las líneas de distribución manejan una tensión entre 1 a 57.5 kilovoltios y es a la que por lo general vas a estar expuesto. Para este caso debes estar mínimo a 3 metros de la línea. Si tiene una tensión entre 57.5 y 100 kilovoltios, deben ser 4 metros. Entre 100 kilovoltios y 230 kilovoltios, debes estar a mínimo 5 metros y para niveles de tensión mayores, debes estar a 8 metros mínimo. En las construcciones, los diseñadores o las personas que presentan los proyectos a las curadurías o entidades territoriales responsables de expedir licencias de construcción deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan cumplen a cabalidad las distancias de seguridad, tal como lo indica el artículo número 13 del RETIE. La norma también nos indica que es responsabilidad del diseñador verificar si se cumple con ese requisito y en caso en que se violen estas distancias, el responsable de la construcción o interventor deberá ser denunciado e investigado por el consejo profesional respectivo. ¿Y qué le pasa al dueño de la casa si no sabía nada de distancias de seguridad antes de construir? Pues bien, según el mismo artículo, el propietario de la instalación también será objeto de investigaciones administrativas por parte de una entidad de control y vigilancia debido a que puede poner en alto riesgo de electrocución a los moradores, a terceras personas y en riesgos de incendio o explosión a edificaciones contiguas. Pero entonces, ¿cuál es la distancia que está permitida en una edificación? Según el RETIE, existen ciertas distancias que se deben cumplir. Estas son medidas de forma vertical y horizontal. Como nos vamos a enfocar en aquellas distancias que pueden generar un riesgo por la cercanía a una red eléctrica, vamos a hablar de la distancia B. La distancia B se toma desde la parte energizada más cercana hasta el sitio de posible contacto. Es decir, se traza un círculo desde la parte energizada teniendo en cuenta la posibilidad real de una expansión dentro de la edificación de forma que en ningún momento la red quede encima de la edificación o la toque. Esta distancia también depende del nivel de tensión que tenga la línea. Debido a que la mayoría de las líneas de distribución que van cerca a nuestras casas tienen unos niveles de tensión entre los 34.5 kilovoltios y 11.4 kilovoltios, la distancia promedio que deberíamos mantener es de 2.3 metros. Debemos tener en cuenta que frente al riesgo la técnica más efectiva de prevención siempre será la distancia. Ello debido a que, como vimos, a pesar de que el aire es un excelente aislante, se puede generar un arco eléctrico aún sin haber hecho contacto con la red. O sea que si yo quiero construir otro piso en mi casa, ¿no puedo ampliar un poquito hasta el nivel de la calle? Depende. Sí se puede hacer cuando se cuente con el aval y la verificación de una entidad idónea. Sin embargo, en términos de riesgos eléctricos, no se puede hacer mientras la edificación quede dentro del círculo de distancia creado desde la parte energizada. En ese caso, no se deberá aprobar la edificación, o deberá construir conservando la distancia de seguridad con la red eléctrica. Bien, interesante, ¿no? El tema de distancia es sumamente importante y es lo que sucede. Entonces, mire que aquí la responsabilidad al constructor, al diseñador, al propietario y también a nosotros. O sea, es importante que tengamos en cuenta que todo esto está reglamentado. Que no suceda mucho, mire las imágenes que tenemos acá, y es lo que sucede por lo general. Si ustedes ven aquí, lo importante es construir el cuarto piso. El transformador en la imagen de la izquierda casi quedó metido entre la casa, mírenlo acá, ¿cierto? Y aquí cualquier niño, cualquier persona, un día cualquiera, saca una varilla, saca la mano y aquí fácilmente se electrocuta y puede morir o perder un miembro. Lo mismo sucede acá en la terraza, exactamente lo mismo. Y lo que comúnmente decimos es que me metieron las redes en la casa. Si ustedes ven acá, dice que 2,30. Las crucetas que tenemos ya están alejadas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco esto es lo que tenemos que ir evitando. Algún día podremos trabajar. Hay muchísima construcción así, pero de eso se trata este tipo de charlas también para que ustedes no hagan ese tipo de construcciones porque están infringiendo la ley y a todos nos va a correr responsabilidad. Bien, la segunda imagen simplemente, si ustedes ven aquí, ya el poste quedó dentro de la fachada, ya el poste hace parte de la casa. Terrible, como les cuento, eso puede suceder
un accidente y después nos estamos lamentando porque fue nuestro nieto, fue nuestro hijo, fue nuestro esposo, nuestra esposa, fue nuestro hijo, etcétera, etcétera. Y la torre, mire la torre que está aquí, debajo de la torre de la casa están construyendo y definitivamente hay un riesgo latente presente en las cuales, como decía bien y dice el RETIE, la distancia debe ser mínimo 2,30 en redes de media tensión, alejado 2,30 para que podamos estar de manera segura. Bien, miremos qué dice un poco acá, finalmente ya para respetar estas distancias y evitar accidentes. 4.7. Evitar contactos. Por tu seguridad y la de los que te rodean, es importante que recuerdes que en tu hogar debes revisar periódicamente las instalaciones internas, como tomacorrientes, y cambiar aquellos elementos que se encuentran en mal estado, pero con ayuda de personal capacitado. Evitar el contacto con conductores eléctricos, tomas o cables pelados. En especial, evitar que los niños se acerquen a estos o cubrir las tomas con tapas especiales. No debes sobrecargar los cables y otros conductores con múltiples enchufes. No dejes el cableado a la intemperie como extensiones o luces que sacaste al patio para iluminar. No realices reparaciones en cables pelados. Deja que las personas capacitadas lo hagan. Si requieres un trabajo eléctrico, contrata personal calificado. Evita que los aparatos eléctricos se mojen y si por alguna razón se mojan, evita el contacto con ellos. Si tienes los pies o manos mojadas, no uses artefactos eléctricos. No ales o manipules de manera abrupta o inadecuada los cables. Nunca acerques materiales conductores como varillas metálicas a las redes eléctricas. No realices volados o extensiones de tu casa en pisos superiores que generen proximidad a las redes e incumplan con las distancias de seguridad. Si alguna persona realiza conexiones no normalizadas, debes reportarlas. Ello puede generar un riesgo para ti y tu familia. No eleves cometas debajo de las redes y no intentes bajarla en caso de atascamiento. Respeta las zonas de servidumbre. Si encuentras conexiones expuestas como cajas, repórtalo a la empresa. Nunca las manipules. Si encuentras un cable caído, repórtalo de inmediato. No lo manipules y mantén una distancia prudencial. No toques a alguien que está sufriendo una descarga eléctrica. No manipules el medidor ni los tableros. Si realizas trabajos externos a una fachada, siempre ten en cuenta las distancias de seguridad con la red. Evalúa el área de trabajo y contacta a tu operador para obtener información de esa red. Asegúrate de que andamios u otras máquinas o herramientas se encuentren a una distancia segura de la red, de forma que no te expongas a ningún peligro. Siempre ten en cuenta que para protegerte no es suficiente con evitar tocar los cables de alta tensión. La descarga eléctrica también se puede producir a distancia. Bien, queridos colegas, compañeros, pues esto es un poco de lo que debemos tener en cuenta. Vuelvo y repito, trabajamos para ganar la vida, no para perderla. La electricidad es hermosa, preciosa, es una sustancia física que nos ayuda a todos a ganar la vida, a tener energía, a tener luz, ¿cierto? Existen formas de trabajarla correctamente. Somos conductores de energía eléctrica, cuidado con eso. Nos va a pasar corriente atrás si nos acercamos. La distancia es una de las formas más seguras de protegernos de cualquier contacto eléctrico, la distancia. A mayor voltaje, mayor distancia. Existe el RETI, la 5018, donde me está diciendo cómo hacer bien las cosas, cómo entregar un producto final bien hecho, cómo protegerme yo de las condiciones de peligro que pueda haber. Debo saber identificar muy bien el peligro, medir el riesgo y saber si me enfrento o no. Y finalmente, en lo básico, que es el mensaje que veo más importante, usted que es un especialista, usted que es un constructor, tenga en cuenta esto para que lo que usted construya realmente diga si está bajo la norma, está bajo la ley y está completamente seguro para que ninguna de las personas después a las cuales les construí, o ustedes mismos, primero que todo, ustedes son los primeros en esto, se protejan y las demás personas al final pues simplemente puedan estar seguras en sus instalaciones. Bien, hasta aquí es lo que yo les tenía como para que pudiéramos revisar y pudiéramos conversar. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, si hay alguna pregunta, yo los escucho.